Gracias por seguir con nosotros y pasar esta noche de sábado acompañado de palabras, o como diría Eduardo Casar, haciéndonos de palabras, que siempre es lo que nos gusta aquí. Vamos a saludar ahora, porque no es momento de saludar a la gente que nos ve fuera de México, porque nos ve también en retransmisiones, que nos ve en YouTube, que nos ve en temporadas futuras. Si usted está viendo esto en el 2035, pues cuéntenos cómo va la vida. Y sobre todo, miren nada más esta pregunta que llegó aquí de Jazmín Hernández. Está increíble y además ahora sí prendan bien la televisión y paren bien las orejas porque les vamos a sacar de todas las dudas milenarias. ¿Pueden hablar de cómo se descifran los jeroglíficos de las antiguas culturas? Esta sí es... Pues otra vez volvemos para aplauso. A Egipto, ¿no? Los jeroglíficos, aunque en realidad podríamos llamar jeroglíficos también, como dices, a escrituras de otras culturas que también eran sagradas, porque jeroglífico finalmente o es lo estos que juegos que hay ahora en los libros de pasatiempos, bueno, ahora no sé si se siguen haciendo, los libros de pasatiempos donde dicen jeroglífico y es como adivinar ahí. No los conozco, pero digamos... No tiene nada que ver con los egipcios o mucho más... Por su palabra, la palabra jeroglífico, lo que significa escritura sagrada, ¿no? Entonces, hieros. Pues, sí, de hieros es sagrado, ¿no? Pero... digamos, quizá antes de entrar directamente a la respuesta habría que recordar que los jeroglíficos egipcios, al igual que, no sé, la escritura cuneiforme o la escritura de los mayas o la escritura, el lineal A y el lineal B de los minoicos, etcétera, son sistemas de escritura que perdieron su continuidad. ¿Qué quiero decir? Que hubo un momento donde ya la gente dejó de practicar esa escritura y se olvidó cómo hacerlo. De hecho, en el caso concreto de los jeroglíficos egipcios, lo más probable es que haya sido cuando Teodosio, el emperador Teodosio, prohibió los ritos paganos, los sacrificios, y pues todos estos, los poquitos, ya no quedaban muchos, pero todavía quedaban sacerdotes que sabían escribir, egipcios que sabían, que seguían el culto egipcio, que sabían escribir y leer los antiguos jeroglíficos, pues tuvieron que dejar de hacerlo, ¿no? Se les obligó a dejar de hacerlo, se prohibió pues todos los ritos paganos, que incluían pues también a las religiones egipcias, por supuesto, a la religión egipcia, por supuesto. Entonces, esa continuidad se pierde. Y después, bueno, pues los europeos redescubren los jeroglíficos. De hecho, cuando los arqueólogos europeos llegaron al área de Mesopotamia, por ejemplo, y desenterraron las primeras escrituras, los primeros constancias de escritura cuneiforme, muchas veces estelas enormes, pues pensaron que era decorativo, porque incluso yo los he visto en los museos, son preciosas, la escritura babilónica, son unas cosas que realmente también son decorativas, o sea, sí hay una enorme belleza en eso, pero como también, la caligrafía china o la caligrafía japonesa. Son artes visuales también. Sí, la gente se lo tatúa ahora mismo, imagínate si será. Sí. Entonces, bueno, pues como se perdió esa continuidad cuando se redescubren los jeroglíficos, en particular los jeroglíficos egipcios, pues la gente ya no podía leerlos y decía qué querrían haber dicho. Entonces, hubo muchos intentos por descifrar lo que decían y en general todos esos intentos fueron más o menos en vano hasta que Napoleón decidió seguir los pasos de Alejandro Magno y conquistar Egipto, ¿no? Y allá fueron las tropas napoleónicas, pues al principio les fue más o menos bien, molestaron muchísimo a los ingleses, al final capitularon en Alejandría y bueno, los ingleses recuperaron Egipto. Y en ese ínterin lo que pasó es que unos soldados franceses, un teniente, no sé qué, se topó con una piedra cuando estaba construyendo una fortificación, se dio cuenta que podía ser importante, llamó a los de arriba. Napoleón, cuando envió sus tropas, también envió un comité de investigadores y estudiosos para aprender de la cultura egipcia. Y ellos se dieron cuenta pues, que lo que tenían cuando encontraron esta piedra que hoy conocemos como la piedra Rosetta o piedra de Rosetta, pues que tenían algo que potencialmente tenía un enorme valor. ¿Por qué? Porque tenía, por cierto, es una pieza que yo vi, cualquiera lo puede ver en el Museo Británico, es la pieza más visitada del Museo Británico, la piedra Rosetta, y pues de inmediato se percataron que había una parte escrita en jeroglíficos, una parte escrita en demótico egipcio, no confundir con el demótico griego, por lo general el demótico egipcio se escribe con mayúscula para distinguirlo del demótico griego,
Demótico significa escritura del pueblo, así nada más. Y al final una parte en griego, antiguo. Entonces, pues pudieron suponer que se trataba de algo que estaba dicho de lo mismo traducido a 3 idiomas. Efectivamente era eso es la piedra Rosetta. Primero los franceses ahí mismo hicieron copias de la piedra, impresiones, y se envió a los investigadores, y desde ahí arrancó realmente la carrera por descifrar lo que decían los jeroglíficos. Y los ingleses, como digo, recuperaron el control de Egipto, se quedaron con la piedra, la mandaron al Museo Británico, ha estado en exhibición ahí desde 1800 y pico. Es una piedra pues, que mide pues, un poco más de 1 metro de altura, que pesa como 800 kilos, un poco menos. Y pues que es muy interesante verla y sobre todo que le facilitó a los investigadores pues esta posibilidad de, mediante esta comparación de lo que decían nuestras 3 escrituras, descifrar los jeroglíficos. Y el mayor descifrador de los jeroglíficos, históricamente, pues el mérito corresponde a un francés llamado Jean-François Champollion, quien dedicó muchísimos años a esta tarea, viviendo en la miseria sin obtener nada a cambio. Y fue él, obviamente con aportaciones y conocimientos de muchos otros investigadores, quien logró descifrar estos jeroglíficos. Se trataba de un texto, de un edicto legal, que se conoce como el Edicto de Memphis, en el que se obligaba a la gente a reconocer como rey y dios a Ptolomeo V, el nuevo faraón, el nuevo rey de Egipto. El texto en sí yo creo que no es muy particularmente interesante, pero lo que fue importantísimo fue tener esa triple traducción para poder ir descifrando. Y se dieron cuenta de cosas súper interesantes. En primer lugar, que los jeroglíficos antiguos era una mezcla de 3 sistemas de escrituras en sí mismo. Por un lado eran logoglifos, es decir, las imágenes daban a entender algo solamente por su aspecto visual. Por otro lado eran también símbolos silábicos, o sea que un solo símbolo Fonemas. representaba una sílaba. Y por otro lado eran fonéticos. Llegado el caso, podían ser fonéticos, es decir, donde un símbolo solo representaba un sonido, no una sílaba, no una idea. Y esto dependía de cosas como, por ejemplo, hoy se le llama cartucho, cuando escribían un nombre propio, como el nombre de Ptolomeo, que está escrito en la piedra Rosetta, se envolvía en un cartucho, o sea, como en un, pues en un circulito, en un cartuchito. Sí, en un óvalo. Y eso había que leerlo de otra manera, había que leerlo fonéticamente. Entonces, eso permitió pues empezar a descifrar la antigua escritura, los jeroglíficos egipcios. Obviamente, cuando hablas de los mayas o cuando hablas de los minoicos, pues hay otras maneras, a veces hay fuentes, ya no solo hay una piedra, o sea, sí hay una sola piedra Rosetta, pero hay también otros restos de escritura que se ha encontrado, de estelas sobre todo de piedra, que se ha encontrado con traducciones a una y otra lengua. Y eso ha podido, digamos, confirmar que el desciframiento de los jeroglíficos que tenemos hoy es bastante adecuado. Perdón, no, es que se me ocurrió una idea. Por ejemplo, Ezra Pound creía que él intuitivamente podía descifrar los jeroglíficos egipcios. Incluso tradujo algunas canciones de amor. Es lo que pasa es que todo lo que escribió Ezra Pound es una maravilla. Y son preciosas, pero me imagino que no son muy fieles al original, porque creo que él no... No es muy Como literal. Athanasius Kircher, un jesuita del siglo XVII, hizo hasta una especie como de diccionario para leer los jeroglíficos, pero por supuesto, como es Rapao, ¿no? Pura cosa, pura imaginación. Intuitiva, pero digamos ya realmente de descifrar, pues fue esto, ¿no? Lo que me da muchísimo gusto es el papel primordial que se le da al traductor en todas las épocas, porque sí, para darse cuenta que eran 3 idiomas diferentes y encontrar a la gente que pudiera hacer ese análisis de uno a otro. Y tenemos la suerte de que el griego antiguo nunca perdió la continuidad, ni el latín, digamos. Esas son lenguas que aunque en Europa muchas veces mucha gente no supo leerlas, pues siempre hubo quien supo leer y escribir griego desde que se inventó, ¿no? Y que murieron en un momento en el que no evolucionaron de otra manera más que para poderlo leer
siglos después de la una misma cosa forma. chistosa de eso de los jeroglíficos es que también una cosa que lo obstaculizó fue que se encontraron en el Renacimiento un diccionario de Orapolo, de un tal Orapolo, que se supone que era un diccionario de jeroglíficos egipcios, cómo leerlos, pero que eran puras vaciladas, ¿no? Y muchos de los hombres en el Renacimiento trataron de leer el obelisco de la plaza de San Pedro, los obeliscos romanos y todo, de acuerdo a ese diccionario de Orapolo. Es que ejercía una enorme fascinación. Claro. Sigue ejerciendo una gran fascinación Sí, sí. el mundo egipcio, ¿no?